Mamá, papá nos va a matar. Tenemos que salir ya. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de los gritos de mi hijo. Me desperté con el olor a carne quemada. Pronto entró humo en la habitación donde dormíamos. ¡Hay un incendio! Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Me levanté e intenté abrir la puerta de nuestra habitación, pero por alguna razón, el pomo no se movía. Parece que está cerrada con algo. Estaba a punto de darme por vencida, ya que habíamos perdido la salida y sentía que era el fin del mundo. Entonces, mi hijo de 10 años me gritó: «No hay tiempo que perder». Su rapidez mental nos salvó y comenzamos nuestra venganza contra mi marido. Soy Roxana y tengo 38 años. Desde que terminé la universidad, he trabajado como agente de publicidad. Me casé con mi marido, Pepe, mi antiguo colega, hace 12 años y tenemos un hijo. A Pepe le encantan las motos y a veces se pasa todo el día en sus días libres haciéndoles mantenimiento. Siempre que hay un caso sin resolver en la televisión, nuestro hijo Daniel, de 10 años, intenta deducir quién es el sospechoso y el móvil del crimen. Además, cuando más tarde atrapan al sospechoso y se desvela la verdad, siempre me sorprende la frecuencia con que coincide con las conjeturas de Daniel. Cuando nuestro hijo era pequeño, mi marido lo encontraba divertido y lo adoraba. Pero llegó un momento en que dejó de hablar con Daniel, diciendo: «Es solo un niño. No es adorable». Entonces, un día, en cuanto mi marido se bañó, mi hijo entró en el estudio, olió el traje en la percha y me llamó: «Mamá, ¿ha cambiado papá de lugar de trabajo últimamente?» «No, lleva mucho tiempo trabajando como comercial para la misma agencia de publicidad». «¿Por qué lo preguntas?» Cuando papá llegó a casa hace un rato, dijo: «Hoy he estado ocupado con el trabajo, saliendo con este calor todo el día. Pero su traje no huele a sudor en absoluto. Creo que usó desodorante. Se enfadará si entras en el estudio, así que deberías irte ya». Daniel seguía sin estar convencido, pero mi hijo aún quería decir algo. Pero cuando oyó que se abría la puerta del baño, no tuvo más remedio que salir del estudio. Luego se fue a su habitación y volvió al salón con un cuaderno y le dijo a mi marido: «Mi profesor del colegio me ha puesto deberes sobre qué tipo de trabajo hace mi padre. ¿Cómo se llama su empresa y a qué se dedica?» «Trabajo en ventas para la Scan Advertisement Agency», respondió mi marido. Mi hijo empezó a anotar lo que decía mi marido en su cuaderno y le pidió información más detallada sobre su trabajo. Mi marido no suele hablar con Daniel, pero en esta ocasión fue extrañamente detallista en la descripción de su trabajo. Sin embargo, cuando llegó la hora de comer, mi marido dejó inmediatamente los palillos. «No sé si me está afectando el calor, pero no tengo mucho apetito. Me voy a la cama sin probar ni un bocado de su comida». Subió rápidamente a su dormitorio. «Papá está cansado. Déjale cenar al menos», le dije a Daniel. «Te he dicho cuál es su trabajo, ¿no?» «Lo siento, pero hay algo que me ha estado molestando. ¿Has visto cómo se llevaba la mano a la garganta cuando hablaba conmigo? Es un comportamiento que se ve a menudo en los juzgados, donde el agresor hace ese gesto cuando alguien va al grano. También me molestó que me mirara con los ojos vidriosos. Ya sabes, cuando mientes, no apartas la mirada, ¿qué? Normalmente es al revés. Puede parecer así, pero cuando intentas engañar a alguien, te mira y no pestañea. Eso es exactamente lo que acaba de hacer papá», dice mi hijo. Su razonamiento, que suelo descartar, me pareció creíble. Hasta hace solo unos meses, mi marido era el tipo de persona que, cuando llegaba a casa del trabajo, me dejaba el bolso y se iba corriendo a darse un baño porque le preocupaba el olor a sudor. Pero antes de que me diera cuenta, cuando fui a recoger su bolso, me dijo: «Ya me encargo yo», y lo guardó él solo en su estudio. No solo eso, empezó a ponerse los trajes y los pantalones en su estudio y solo me los pasaba cuando tenía que llevarlos a la tintorería. Tal vez me esté ocultando algo. Me preocupé. Y tras asegurarme de que mi marido dormía en el dormitorio, rebusqué en el contenido de los bolsillos de sus pantalones y encontré un recibo de un almuerzo que costaba 20,000 yenes. Resultó ser un restaurante de lujo en un hotel en una dirección completamente distinta de donde estaba mi marido. De repente sentí a alguien detrás de mí y me di la vuelta para ver a mi marido allí de pie, con un vaso de agua en la mano.
¿qué haces en mi estudio? Pensé que era hora de llevar tus pantalones a la tintorería. Dejé caer al suelo el recibo que tenía en la mano, y mi marido lo recogió y puso cara de horror. No te lo he pedido. Te comportas como una ladrona a estas horas de la noche. Tienes que estar de broma, gritó mi marido, y puso la taza que tenía en la mano sobre la mesa del estudio como si quisiera tirarla al suelo. Mi hijo se dio cuenta del ruido y salió corriendo de la habitación, diciendo, ¿qué pasa? Daniel intentó interponerse entre nosotros y detener la pelea, pero la ira de mi marido no parecía amainar. Papá, ya basta. Diciendo eso, destrozó el contenido del bolso de mi marido contra el suelo, y cayeron un móvil y un tarjetero, ambos que yo no había visto nunca. ¿Qué haces? ¿Por qué tienes un móvil de prepago que solo sirve para 60 días cuando tienes un smartphone? Lo uso para trabajar. Realmente no vas a trabajar, ¿verdad? Y esta tarjeta de visita obviamente no está bien. No toques mis cosas. Cuando mi hijo intentó limpiar el desastre del suelo, Pepe se impacientó muchísimo y nos echó a mi hijo y a mí del estudio. Entonces mi hijo empezó a tocar el teléfono de mi marido, que se estaba cargando en el salón. No hagas esto, no le pongas más de los nervios, le susurré como advertencia. Mi hijo dijo, pronto se acabará. Y tras operar algo después de eso, dejé a mi marido en el estudio, y mi hijo y yo volvimos a nuestros respectivos dormitorios. Me pregunto por qué tenía otro móvil cuando tenía el suyo propio. Las preguntas seguían creciendo, pero pensar en ellas no ayudaba. Decidí vigilarle y preguntarle directamente cuando estuviera de buen humor. Al día siguiente, me desperté con ruidos a primera hora de la mañana y encontré a mi marido haciendo las maletas. Le pregunté a Pepe si estaría pensando en irse de casa porque le había ofendido, y me respondió con una respuesta sorprendente. Me acaban de llamar de la empresa y tengo que hacer un viaje de negocios a Nueva York. Me pregunto si tendrán una sucursal allí. Abrieron una nueva después de que yo dimitiera. Además, necesito que me consigas queroseno. ¿Para qué lo vas a usar en verano? Voy a hacerle mantenimiento a mi moto. Volveré mañana al mediodía, así que asegúrate de tenerla lista para el final del día. Me sentí aliviada al oír el tono tranquilo de mi marido, que era un cambio completo con respecto a ayer, pero al mismo tiempo sentí que era de alguna manera diferente de su forma de ser habitual. Más tarde, después de mandar a Pepe fuera, llamé a la gasolinera para que me trajeran queroseno después del fin de la jornada escolar antes de las vacaciones de verano. Mi hijo se sorprendió al ver el queroseno fuera de temporada, giró la cabeza y se quedó pensativo un rato. Él no iría tan lejos. De alguna manera entendí lo que mi hijo intentaba decir, pero sentí como si no debiera decirlo en voz alta, así que no pude proseguir. Esa noche, mientras estaba tumbada en la cama de mi habitación intentando dormir, mi hijo entró en mi cama. Sinceramente, me sentía intranquila, así que dormimos juntos por primera vez en mucho tiempo. Al cabo de unas horas, «Mami, despierta». En mitad de la noche, mi hijo me despertó gritando. Cuando abrí los ojos para ver qué pasaba, Daniel me tiró de la mano con toda la fuerza que pudo. «Nos va a matar, papá. Vámonos de aquí ahora mismo». ¿Qué? Cuando me desperté, el olor a quemado emanaba de la habitación, y cuando miré hacia abajo por la ventana, vi fuego arrastrándose hacia arriba. A mediodía, el humo empezó a llenar la habitación donde dormíamos. «Dios mío, hay fuego. Tenemos que salir de aquí». Tosiendo, me levanté e intenté salir de la habitación, pero, por alguna razón, el pomo de la puerta no cedía en absoluto. Parece que está cerrado con algo. Tal vez sea papá. No, claro que no. No podía dejar de pensar en la cara de mi marido, que me había pedido que comprara queroseno. Nuestro dormitorio estaba en el segundo piso. Por más que lo intentaba, parecía no haber salida. Me senté y casi me di por vencida, pensando que era el final del camino. «No hay tiempo que perder. He atado las sábanas y tienes que ducharte con esta agua ahora mismo», me señaló mi hijo el servidor de agua abastecido que había en el armario del dormitorio. Hice lo que Daniel me dijo, até una sábana a los pies de la cama y, utilizándola como lazo, mi hijo y yo salimos por la ventana al primer piso. Afortunadamente, soplaba el viento y el humo se desplazó hacia el otro lado del dormitorio. Mientras veía cómo las llamas se alejaban de mi hogar familiar, sentí como si estuviera teniendo una pesadilla
y no pude evitar que las lágrimas fluyeran. Mi hijo, en cambio, parecía extrañamente convencido. Mi suposición era correcta. Tengo tu teléfono, así que voy a comprobarlo. Y si tienes mi teléfono, tenemos que llamar a los bomberos de inmediato. No, no quiero que papá sepa que estamos vivos. Yo estaba alterada, pero mi hijo manejaba tranquilamente su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Es donde está papá. Anoche puse una aplicación de localización en su teléfono para saber qué estaba haciendo. Cuando miré el teléfono, vi que mi marido, que se suponía que estaba de viaje de negocios en Nueva York, estaba justo en nuestro barrio. Pensé, ¿qué? ¿Estás de broma? Cálmate. Estoy aquí contigo. Todo va a ir bien. Lo siento, soy yo quien tiene que ser fuerte. De todos modos, vamos a un lugar seguro. Justo antes de irnos, mi hijo recorría el barrio en silencio, haciendo sonar el interfono y haciendo llamadas anónimas a los bomberos. No queremos que nuestros vecinos resulten heridos. Yo estaba simplemente asombrada de las acciones de mi hijo. Ya entrada la noche, después de comprar algo de ropa en el supermercado y cambiarnos de ropa, nos escondimos en un hotel de negocios. Volví a comprobar el paradero de mi marido y descubrí que Pepe estaba en un hotel de lujo a unos 30 minutos en coche de nuestra casa. Solo de pensarlo me entran escalofríos y no puedo parar. Pasé una noche en vela preguntándome cómo confirmar la verdad. Al día siguiente, por la tarde, durante el día, encendí casualmente la televisión y salieron las noticias mostrando nuestra casa que había ardido hasta los cimientos. Y mi marido dijo, no pude contactar con mi mujer y mi hijo, que se suponía que estaban en casa. Ya no sé qué hacer. Mi hijo suspiró con aspiración mientras su marido era entrevistado entre lágrimas. Desconcertado. La cara de papá es la típica expresión de llanto falso. ¿Por qué piensas eso? Finge estar triste, pero tiene las comisuras de los labios hacia arriba. Es porque cree que es divertido engañar a la gente. Efectivamente, si lo dices así, solo las comisuras de la boca de mi marido parecen torcerse en una sonrisa. Si esta es la verdadera naturaleza de Pepe, nuestro hijo puede estar en peligro otra vez. No voy a llegar a ninguna parte sentada aquí. Voy a ir a echarle un ojo. No quiero estar solo. Voy contigo. No quería involucrar a mi hijo en nada peligroso, así que le pedí que esperara en la habitación del hotel, pero él insistió, así que decidimos ir juntos. Fui al mismo hotel de lujo de ayer, fiándome de la ubicación, y mientras esperaba, mi marido salió con pasos ligeros y voz zumbona. Así que, después de todo, estaba actuando antes. Sin ningún signo de vacilación, mi marido entró en la casa con la placa Torres, y unos minutos más tarde, salió con una bolsa negra en la mano, que no llevaba antes. A continuación, mi marido entró en el parque y, cuando salió, la bolsa negra había desaparecido. No tenía más que sospechas sobre el comportamiento de mi marido, pero no podía denunciarlo a la policía sin pruebas. Entonces, el hijo volvió corriendo a casa, Torres, y pulsó el interfono. Inmediatamente abrió la puerta una mujer mayor, y mi hijo puso cara de tristeza. Fue mi padre quien vino antes. ¿No te dio una tarjeta de visita idéntica a esta? Daniel había recogido varias tarjetas de visita de banquero que se habían caído del bolso de su marido en ese momento. Al ver esto, la anciana asintió ampliamente y sacó exactamente la misma tarjeta de visita. Inmediatamente le enseñé la foto de familia que tenía en el móvil y puso cara de sorpresa. Ustedes son la familia del banquero. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Puede que mi marido le esté engañando. En realidad, se supone que trabaja para una agencia de publicidad. Cuando pedimos más información a esta mujer, que asentía con la cabeza en señal de incomprensión, nos contó que acababa de perder a su marido hacía un año y que vivía sola en esta casa, mientras aún se recuperaba del duelo. Esta mañana, recibió una llamada del banco y le dijeron que su marido tenía una herencia en una cuenta oculta y que le cobrarían 2 millones de yenes en concepto de derechos de sucesión. Dijeron que volverían mañana a las 10 para recoger el millón restante. ¿Lo pusiste en la bolsa negra? Sí, tal como pensaba. Papá está haciendo algo mal. Si mi marido le está engañando, no puedo perdonarle. ¿Me ayudarás a averiguar la verdad? Además, le conté nuestra situación, y ella asintió con la cabeza a mi sugerencia, diciendo que lo había visto en las noticias del día.
Sí, definitivamente voy a por él. Me apresuré a prepararme y llegó el día siguiente. Mi marido acudió a casa de la señora Torres exactamente a las 7 en punto para recoger el dinero y luego se detuvo en el mismo parque que el día anterior. Tú y tú, vaya. Mientras a Pepe se le doblaban las rodillas y empezaba a temblar, mi hijo y yo le mirábamos con cara de resentimiento desde la arboleda poco iluminada. Me arde el cuerpo y me duele. Por favor, aléjate de mí. Fuiste tú quien nos hizo pasar por un infierno, ¿verdad? Sé que incendiaste nuestra casa con el queroseno que me hiciste comprar para ti, mintiendo que era para el mantenimiento de tu moto. Eso ya lo sabes. Cuando te vayas al otro lado del universo, lo siento. Lo siento mucho. Mi marido temblaba de miedo cuando mi hijo se le acercó y dejó caer a sus pies su tarjeta de visita, que decía que era banquero. Dios mío, es curioso que tengas tantas cosas de estas cuando no eres banquero. ¿Estás estafando a la gente? No, es que vimos lo que había en tu bolso y no querías que nos enteráramos, así que acabaste con nosotros, ¿no? Mi marido es muy reacio a decir la verdad. Se siente intolerante. Me puse delante de mi marido y le miré fijamente. Pensé que sería mucho mejor que vivir con miedo todos los días. Además, recibiríamos el dinero del seguro de vida. Solo por eso nos hiciste sufrir tanto. Eres una persona terrible. Te odio. Dame un respiro. Ayúdame. Mi marido parecía impotente y empezó a cantar sutras mientras se frotaba las manos. Tal vez este sea el tipo de persona que era. Por eso intentó basarnos sin pensárselo 2 veces. Me dio verdadero asco mi marido, que es tan tacaño. Por favor, dígame por qué cometió fraude, como un recuerdo para llevar al cielo. ¿Porque puedo conseguir mucho dinero de una vez en lugar de trabajar duro en la empresa? ¿Qué hombre? ¿Qué es ese teléfono en tu mano? Lo usé para no levantar los pies del suelo. Me quedé muda y mi marido parecía horrorizado. Te lo ruego, por favor, vete ya. Por favor, Dios, por favor, Buda, por favor, ayúdame. Ninguno de esos deseos se iba a hacer realidad. Así que, señora, detective, mi marido confesó todo. Mi marido estaba tan sorprendido que se cayó de nalgas cuando salió el detective escondido en la oscuridad. Pepe fue apresado por la policía, todavía con la bolsa de dinero en la mano. Tu plan fue un desastre. Es difícil escapar de una casa en llamas, pero la rapidez mental de Daniel nos salvó la vida. Vosotros no sois fantasmas. Sí, lo éramos. Estoy vivo y bien, y mi hijo también. Me engañaron. A ti te echaron del infierno. Si aprendes de esto, no vuelvas a hacer nada fuera de lo normal. Pepe pareció perder la cabeza y fue cogido infraganti y metido en un vehículo policial. Tras despedirle, mi hijo y yo nos chocamos los puños y dijimos: «Lo hemos conseguido». Mi marido fue condenado a una larga pena de prisión por estafa, además del delito de prendernos fuego a mi hijo y a mí. La bolsa negra se la dio a un cómplice que conoció por internet, que también fue capturado más tarde. Me divorcié de Pepe a través de mi abogado y le exigí una indemnización de 3 millones de yenes por daños emocionales. Parece que le devolvieron el $1.000.000 que le estafó Pepe a Torres. Recibí el dinero del seguro de la casa que se quemó. Compré una casita y decidí empezar una nueva vida con mi hijo. Mientras hablábamos, me enteré de que Daniel soñaba con ser detective y atrapar a la gente mala. Apoyaré a mi hijo para que pueda alcanzar el futuro que desea.